El primer McDonald's de la historia, San Bernardino, California. ¿Hay conductor ahí? No veo a nadie. Bueno, esperemos que no explote. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el día de hoy nos estamos despidiendo de la ciudad de Las Vegas, como habrán observado a mi alrededor. Esto es Las Vegas y nos vamos a un nuevo destino. Nos vamos a la ciudad de San Diego, que son supuestamente unas más de 5 horas de viaje, son 523 kilómetros. Es creo que el último de los trechos tan largos que vamos a hacer, ¿no? En teoría Google dice que llegamos a las 3 de la tarde, es muy posible que lleguemos a las 4 o más, no sé, porque aparte tenemos que desayunar, estamos en ayunas, así que vamos a ir viendo qué nos depara el camino. Mientras tanto les voy a contar algo que no mencioné en los demás videos, que no tiene nada que ver, sobre Las Vegas. Para los que tienen piel sensible como yo, chicos, les seca la cara, pero todo les seca, pero bueno, la cara está más expuesta a niveles impensados. 2 días estuve nada más y el clima árido te seca, pero te llega hasta el alma, ni saliva tengo ya, me tira todo. Y eso que bueno, le puse crema, todo, pero les aviso por si tienen piel sensible, vénganse bien encremados o pásense por el Sephora, se compran algo, porque a mí me secó hasta el alma. Dato de color que quería mencionar, no lo dije en los demás videos y dije bueno, en algunos lo tengo que decir. Y dicho esto, ahora sí vamos con la crónica de viaje de Las Vegas a San Diego. Paramos a desayunar en este lugar, Terribles Roadhouse, creo que se llamaba. Enfrente tiene el Hotel Casino, en el medio de la nada, y compramos café y 6 donas, 3 cafés. Y las 6 donas nos salieron menos de $22 y los cafés son grandes. El mío era el más chiquito, pero mi novio se compró el más grande. Un café así enorme te salía $2 y el café decía que era colombiano, si no tenía brasilero también. Y tenían para poner todos los sirup que vos quieras. Yo le puse al mío, por ejemplo, de vainilla y al de mi mamá moca, pero tenías, porque había 12 botellas fácil de distintos sabores. Tenías para ponerle cremitas esas que te vienen en un blister, Irish Cream, crema de vainilla, yo no me acuerdo, una dulce que le puse yo. Tenías de todo. Nunca vi tanta cosa para preparar un café por tu cuenta y encima a un tan buen precio y que esté rico. Y bueno, lo quiero recomendar, por eso lo estoy mencionando, porque está espectacular, las donas están increíbles. Yo no sé si será un lugar conocido y nosotros no lo sabíamos, pero si no es conocido merece serlo. Y nada, se los digo por si están viniendo para Las Vegas o yéndose de Las Vegas, que ese lugar es un 10, está buenísimo, recomendado. Terribles Roadhouse cuenta con 96 surtidores de combustible, lo que lo convierte en un lugar difícil de ignorar en el camino. Adentro pueden encontrar variedad de opciones gastronómicas, desde comida rápida hasta snacks y bebidas energéticas, perfectas para los que hacen road trip. Como en casi todos lados en Nevada, acá también podés jugar al casino mientras haces una parada técnica. Sí, adentro hay maquinitas. Estamos entrando ya a California y nos cruzamos con este welcome to, inspección, no sé, nos tienen que inspeccionar, pero o sea, tenés que parar y no sé, como habrá un escáner, ¿qué es? No hay nada. O por ahí algún vehículo más específico, no sé. Al azar puede ser. Bueno, nos cruzamos con eso. Ay, mira qué lindo es. No llegué a sacar fotos, pero bueno, al menos más o menos lo grabé. Eso, acabamos de cruzar a California, venía lloviendo, hay unas nubes arriba medio, no sé si se van a llegar a ver, medio densas, y ahora no está lloviendo, pero caían unas gotas que eran más o menos un balde cada gota y ya está, fue una nube nada más. Más o menos en 1:30, digamos, salimos de Las Vegas y llegamos a California, porque salimos a las 9:30 de allá. Seguimos camino, ahora se empieza a poner un poquito más verde, ya decís California y de repente hay verde. Ahí se ve. Un poquito menos árido, igual el camino va a ser árido. De todos modos ahora no vamos para el mismo lado, no volvemos para Santa Bárbara, vamos para San Diego, que es más abajo.
Si bien al momento de atravesar este control no lo sabíamos, resulta que California tiene leyes muy estrictas sobre el ingreso de productos agrícolas para proteger su industria y ecosistemas de plagas, enfermedades y especies invasoras. Por eso, al entrar al estado en auto, es común que los vehículos pasen por una breve revisión. Estos puestos de inspección agrícola suelen detener principalmente camiones y vehículos comerciales que transportan grandes cantidades de productos agrícolas. Para autos particulares el control es más selectivo. Por esto es que a nosotros, evidentemente, no nos frenaron. Ya van casi 4 horas de viaje, el panorama es este, está bastante lluvioso, hay nubes negras que de repente te caen baldazos de agua y de repente deja de llover, pero el paisaje es muy lindo. Mientras íbamos en el auto se nos ocurrió hacer una parada técnica y decidimos pasar por el primer McDonald's de la historia, San Bernardino, California. Hoy en día es un museo, ya no existe más como McDonald's, pero bueno, acá estaba situado el primer McDonald's de los hermanos McDonald. Me resulta muy emotivo estar acá, tengo que decirlo, me parece como muy emocionante. Si no vieron la película El Fundador, véanla, es increíble. El primer McDonald's de la historia abrió en San Bernardino, California, en 1948, y aunque hoy ya no funciona como restaurante, el lugar se convirtió en un museo que cuenta la historia de los hermanos Richard y Maurice McDonald, los verdaderos creadores del imperio del fast food. La entrada a este museo es totalmente libre y gratuita. ¿Qué podemos encontrar en este museo? Desde menús de los primeros años hasta la historia de cómo nació el icónico Speedy. También hay cientos de juguetes de diferentes épocas, incluyendo personajes icónicos como los de Disney, Pokémon y los Minions, que venían en la cajita feliz. Se pueden encontrar cartas, contratos y fotos que muestran el crecimiento de la marca y cómo Ray Kroc terminó quedándose con el negocio. Aunque el local original fue demolido, hay partes recuperadas como baldosas, carteles y estructuras. En el museo se pueden ver referencias a The Founder o El Fundador de 2016, la película protagonizada por Michael Keaton que cuenta la historia de Ray Kroc y los hermanos McDonald. Este es el museo por dentro, como verán ya de lo que fue McDonald's no queda nada. Muy amablemente nos preguntaron de dónde éramos y nos dijeron que miremos, sacamos fotos tranquilos y nos dijeron dónde estaba el baño si queríamos pasar. Para entender la importancia de este lugar, tenemos que remitirnos al comienzo de todo esto. Los hermanos McDonald no inventaron la hamburguesa, pero sí revolucionaron la manera de hacerlas. Crearon el Speedy Service System, una forma de cocina rápida donde cada empleado tenía una tarea específica, como en una línea de producción. Así podían hacer hamburguesas en menos de un minuto, algo nunca visto en esa época. De hecho, antes del payaso Ronald, la primera mascota de McDonald's era un chef llamado Speedy, que representaba la velocidad del servicio. Hoy en día, en el museo, todavía podés ver un viejo cartel con su imagen. Acá están como los primeros vasitos, todo lo que inició McDonald's. Esta es la foto de cómo era originalmente. Firmada por Richard, por lo que leo ahí. Richard McDonald. Por aquellos años, en el menú original, solo vendían hamburguesas, papas fritas y milkshakes. Nada de nuggets, Big Macs, ni postres, ni nada. Aunque el primer McDonald's no las tenía, los hermanos incorporaron los arcos dorados en sus siguientes locales para hacerlos más llamativos. Mirá, está el multimixer que usaban en la película, la que le dije que vean, El Fundador. Este es el que compró McDonald's, digamos, el que sería Michael Keaton en la película del Fundador. Esto era una crónica de camino de ruta. Nos frenamos acá y bueno, decidí mostrárselos porque no podía no grabar esto y tampoco es para hacer un video aparte porque duraría 4 minutos, no nos podemos quedar mucho. Así que bueno, espero que les guste. Entraron buscando una crónica de viaje y encontraron oro, chicos. Esto ya es más contemporáneo, no es del McDonald's original, sino de lo que fue sucediendo con los años cuando agregaron cajitas felices y... ¡Wow! Esa salsa está re podrida, o sea que sí es original. Eso está podrido.
En 1954, un vendedor de máquinas de batidos llamado Ray Kroc vio el potencial del negocio y convenció a los hermanos de expandirse con franquicias, pero terminó quedándose con el nombre, dejando a los McDonald's sin su propio restaurante. Así era originalmente, qué lindo que era. Así supongo que serían las cosas. Sí, es verdad, sí se vendían en Argentina hace unos años atrás. Creo que ya no están más. Y si quieren les venden acá imanes. Podríamos comprar alguno, ¿no? Pero si la entrada es gratuita, entonces ¿cómo se sustenta este museo? Para esto tenemos que hablar de Juan Pollo. Sí, aunque suene raro, el Museo McDonald's de San Bernardino no pertenece a McDonald's, sino a Juan Pollo, una cadena de comida rápida especializada en pollo estilo mexicano. Y todo esto es gracias a su fundador, Albert Okura, un empresario con una extraña obsesión por la historia y la Ruta 66. En 1998, cuando Albert Okura supo que el terreno donde estaba el primer McDonald's estaba en venta, lo compró y lo convirtió en un museo dedicado a los hermanos McDonald, manteniendo viva su historia. Sobre Albert Okura podemos decir que él siempre dijo que su misión en la vida era vender más pollo que nadie en la historia, una meta bastante ambiciosa considerando que existe KFC. Era un gran fanático de la Ruta 66 y compró varios edificios históricos a lo largo del camino. También compró y restauró la ciudad fantasma de Amboy, California, donde se encuentra el famoso Royce Motel and Café, uno de los íconos de la Ruta 66. Aunque McDonald's es una de las marcas más grandes del mundo, no se preocupó por preservar su primer local. En cambio, un pequeño empresario del pollo asado fue quien salvó el lugar y mantuvo vivo el legado de los hermanos McDonald. Albert Okura falleció el 27 de enero del 2023 a los 71 años. Su legado sigue vivo no solo a través de Juan Pollo, sino también por su increíble trabajo preservando la historia de la Ruta 66, el Museo McDonald's de San Bernardino y la ciudad fantasma de Amboy. Fue un empresario con una visión única, apasionado por la historia y la comida rápida. Incluso después de su muerte, su impacto sigue presente en los lugares que rescató y en la gente que disfruta de sus restaurantes y museos. Así que gracias a Albert Okura y su amor por la historia, hoy podemos visitar el Museo McDonald's de San Bernardino y ver cómo comenzó todo. Espero que les haya gustado ese bonus track de esta ruta. Aparentemente esa era también la Ruta 66 porque por todos lados estaba. Y ahora continuamos hacia San Diego. Estamos pasando por un museo naval acá en el camino, Riverside. Ya son las 3:10 de la tarde y todavía estamos acá y miren el tránsito que hay. Así que no sé cuándo vamos a llegar. San Diego es considerada la joya del sur de California. Está ubicada en la costa del Pacífico y es la segunda ciudad más grande de California y también una de las más vibrantes del estado. Es conocida por su clima perfecto todo el año, playas espectaculares y una fusión única de cultura mexicana y estadounidense. Es un destino imprescindible de la costa oeste. Fue fundada en 1769 como misión española, cuenta con alrededor de 1,5 millones de habitantes, tiene un clima mediterráneo con temperaturas agradables todo el año y tiene muchísimos lugares icónicos que veremos más adelante. No sé qué les pasaría tanto. Raro. Ni idea. ¿O no? ¿Sabrá él? ¿Hay conductor ahí? No veo a nadie. Bueno, esperemos que no explote. Parece que no. Está haciendo mucho burro. ¿Sabrá que está prendiendo? Con su mezcla de historia, modernidad y paisajes increíbles, San Diego es mucho más que sol y playa. Es una ciudad donde la historia colonial, la innovación y la cultura californiana se encuentran en cada rincón. Yo no sé si es porque estamos arriba de las montañas o qué, pero acá las nubes se ven diferentes. Sí, no parece pintado, pero todo el tiempo.
teoría faltan 15 minutos para llegar, pero está muy trabado el tránsito acá. Todo lo que va al downtown está trabadísimo. Vamos a ver cuánto le ponemos. Ya van 7 horas en el auto y todavía no llegamos. Era obvio que no iban a ser 5 horas. Ahí se desatascó, así que en 5 minutos tenemos que estar llegando. Y el panorama es este. Ya empiezan las palmeras de nuevo, bien California. Y finalmente llegamos, fueron 7 horas, pero paramos en el Museo de McDonald's y paramos en el lugar este que estaban las donas, así que habremos perdido 1 hora en total, hubieran sido 6 horas más o menos. Estamos muy cansados. Díganme qué les pareció esta crónica, qué les pareció lo de McDonald's, díganme todo abajo, pónganme me gusta con la manito, hasta me cambié peinado todo. Bueno, será hasta un próximo video. Adiós.